Listo, ya ahora sí. Bueno, buenas noches, espero que se encuentre súper bien. Yo soy María Paula Valera, soy Nomi de ASEMCOL y el día de hoy les voy a hablar algo bastante importante para nosotros en Colombia, que es nuestro modelo segmentado de sistema de salud. ¿Esto por qué no pasa? Bueno, entonces primero para nosotros entender cómo se dio este sistema hay que saber de dónde viene, ¿cierto? Entonces nos tenemos que remontar por allá a principios del siglo XX, más específicamente en 1883 en Alemania, con el canciller Otto von Bismarck, que proporcionó como una atención como anexa a todos esos trabajadores industriales. Entonces, este sistema se conoció como los seguros sociales, que le dan como ese acceso o como esa prioridad a esas personas que pues trabajaban en toda la parte de la industria. Ya cuando la parte de la industrialización se expandió por toda Europa, ya los otros países pues retomaron y trataron de optar por realizar lo mismo en sus países. Ya cuando llegó a América Latina se empezó a formar esas políticas debido a que se vinculaba mucho las epidemias con el intercambio comercial. Entonces ya a todas estas personas que estaban involucradas ya se dieron cuenta de que pasaba algo con la salud de estas personas que trataban de hacer crecer el comercio local y empezaron a darle prioridad. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, allá en Beveridge, comenzaron a desarrollar el sistema de salud universal, allá en mitad del siglo XX. Y ya más específicamente en 1942 se empezó a optar como un derecho social solidario, donde ya el Estado estaba obligado a pagarle no solamente a las personas que estaban a cargo de la parte industrial, sino que todo individuo tenía derecho a gozar del bienestar general de salud. Entonces, ya sea la parte como general. Ya centrándonos en Sudamérica, como tal, el primer Ministerio de Salud fue el de Cuba, por allá en 1902, con la creación de la OPS. Pero dentro de los países que empezaron con este modelo segmentario fueron Chile, Perú, Venezuela, Paraguay y Ecuador. En una crisis económica que tuvieron en los 80 y los 90, donde se dio muy marcada esa segmentación. Ya en el caso de Colombia nosotros tenemos como un periodo de un antes y un después, que es de 1993, ya con la nueva constitución, antes de este 1993, ya nosotros como país teníamos la salud bastante segmentada, pero no era nada formal. Entonces ya después con la ley 100, en la nueva constitución ya se transformó y se estableció de que íbamos a tener dos regímenes, que son el régimen contributivo y el subsidiado. Pero entonces, a pesar de que nosotros vemos que está ese contributivo y subsidiado, también se ve como mucho más la segmentación debido a otros factores que se fueron como incluyendo, que se los voy a explicar ahorita. Entonces, ya en cuanto al aseguramiento de salud, se como que clasificó en dos grandes clasificaciones, por válgame la redundancia, que son los voluntarios y los obligatorios. Obligatorios son aquellos que el Estado suple completamente el derecho a la salud, que son aquellos que están en SISBEN y en los regímenes especiales. Y ya los voluntarios son los que la persona decide optar. Entonces están las pólizas de salud, la medicina prepagada y los planes complementarios. Ya esto que tenía como finalidad ampliar la cobertura, proveer la sustentabilidad, tener más acceso y equidad, distribuir costos, todo esto. Pero ya veremos al final que no todo como se pensó que iba a ser como color de rosa, terminó siendo de verdad pues lo mejor o lo más adecuado para nuestro país. Ya después les comento como las desventajas que ha tenido este tipo de modelo. Ya en cuanto a la financiación, aquí se tienen en cuenta diferentes sectores, que está el sector público, el sector de seguridad social y el sector privado. Cada uno va a tener como unos recursos de donde obtienen el dinero para sustentabilizar ese derecho a la salud de las personas que están en estos sectores. Entonces, en el sector público, van a brindarle la asistencia a todos los que están excluidos del mercado y lo van a tomar de los recursos fiscales, como van a ser las finanzas generales y los impuestos. En cuanto al sector de seguridad social, se va como a descentralizar en entidades intermedias no gubernamentales
cómo van a ser los aportes de los trabajadores y la contribución de los empleadores. Ya en la parte del sector privado, ya esta se realiza con los prestadores privados en el mercado y ya es si el usuario lo decide así. Entonces ya vemos cómo se fue sectorizando la salud en Colombia y cómo por cierta parte las personas podían decidir, yo quiero una mejor atención o, ok, yo no puedo tener una mejor atención, entonces el Estado me ayuda y me suple con tal cosa y de dónde viene ese dinero para la salud de todos. En cuanto a la cobertura, el sistema se va a organizar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es el SGSS, donde ya están los dos regímenes de aseguramiento que pretenden dar la cobertura a toda la población. Entonces vamos a tener el régimen contributivo y el subsidiado. Y van a estar ambos vinculados al FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantía. Entonces, la afiliación es obligatoria y gestionada por las EPS, que son las entidades promotoras de salud, que van a ofrecer el plan obligatorio de salud como tal. Entonces, ahorita hablando del régimen contributivo, estas son las personas asalariadas, es decir, que ellos van a tener, si tienen ingresos superiores al salario mínimo, tienen la obligación de tener el régimen contributivo. Entonces, esa contribución que ellos van a hacer como tal, el total es de 12.5% y ese 12.5% va a salir el 4% del salario de esa persona y el resto lo va a pagar el empleador. Entonces ya sabemos que parte de ese dinero que está proporcionando la persona no solamente viene de ella, sino de la persona que lo contrató y que lo tiene trabajando. Entonces ya, salario mínimo, la persona tiene la obligación de aportar y de pasarse a este régimen. Ya en cuanto a su cobertura, la EPS se va a encargar de afiliarlo, de registrar su usuario, las cotizaciones, etc. Y como tal, su cobertura fue del 44.6% y un aproximado de 23.201.910 personas que hacen parte de este tipo de régimen. Ya en cuanto al subsidiado, ya sabemos que son las personas que no tienen esa capacidad de pago, no se ganan mensualmente el mínimo, entonces ya aquí ya entran en este régimen y como tal esos recursos de financiamiento son reunidos por ese FOSIGA que estábamos comentando antes y vienen del 12.5% de la cotización del régimen contributivo que se suman a los fondos de las fuentes fiscales y parafiscales que ya les comenté en la anterior parte de la financiación. Entonces estos beneficiarios ya van a asistir a la EPS que se les otorgue, porque ya están en este régimen como tal. Entonces aquí ellos le dicen como que no, bueno, listo, su EPS es tal y pues todo va a estar a cargo de esto y usted siempre se va a dirigir a esta parte de aquí. Y ya sabemos que la plata proviene de la cotización, tanto del régimen contributivo como de esas fuentes fiscales y parafiscales. En cuanto a su cobertura, la identificación de esta población ya depende mucho de la parte departamental. Entonces, aquí viene mucho lo que es la clasificación y las encuestas de las personas para nosotros saber quiénes hacen parte de y quiénes no como tal. Entonces, se hacen unas encuestas donde se va casa por casa. En esas encuestas establecen como el estrato de la persona y cuáles son los potenciales beneficiarios y ellos se meten en un programa social que se llama SISBEN. Ya este SISBEN, aquí la persona va a estar categorizada y ya como que se tiene en cuenta, bueno, listo, esta persona se hace parte de esto, tiene derecho a esto y lo otro, o si no, esta persona no hace parte del SISBEN, tiene que pasarse al régimen contributivo o si ya lo está, todo eso permite como esa clasificación e identificación. Y como tal, de este régimen fue el total del 51% de la población, que fueron aproximadamente 23 millones de personas. Tenemos un tercer régimen que es el régimen especial. Ya estos son las personas que trabajan como tal en todas esas como organizaciones gubernamentales o que están muy enlazados
al gobierno, como van a ser el magisterio, las fuerzas militares, la policía, las personas que trabajan en Ecopetrol, todo eso. Y listo, entonces vamos a pasar a la parte de la cobertura de ellos. Estos no podrán utilizar simultáneamente ninguno de los dos otros regímenes, claro, porque ya están en otro especialmente para ellos. Y esta población fue aproximadamente de 2.235.027, que fueron en total el 4.3% de la población. Entonces, hasta aquí llegamos de que tenemos tres regímenes: uno contributivo, que ya sabemos que son las personas asalariadas que tienen más del mínimo; los subsidiados, que no tienen que no ganan el mínimo y que no tienen para costearse esa parte de la salud; y tenemos los especiales, que son policía, militares, gente del magisterio, que son los docentes, y los de Ecopetrol. En cuanto a nuestros indicadores demográficos y socioeconómicos, les traigo aquí como unos ejemplos. Como tal, nuestra población total es de 52.156.254. Aquí pues está el porcentaje y número de cada población específico. No lo voy a mencionar para ahorrarnos un poco de tiempo. Acá les traigo el nivel educativo y el nivel de los ingresos. Acá, en cuanto a los indicadores de mortalidad, aquí vamos a tener que la mortalidad general es de 363.089 personas, y la tasa como tal va a ser de 7.11%. Algo que uno ve como en general, haciéndolo como la comparación tal vez con otros modelos de salud, uno ve que, Dios mío, o sea, Colombia tiene indicadores muy malos, pero en general hay que ver como dicha, como ventaja y desventaja que tiene el modelo, debido a que muchas veces estos indicadores están mal, pero digamos otro tipo de modelos de salud ya tienen como cierta como rigidez, por lo cual muchas personas a veces, si pueden costearlo, lo pueden hacer, o tal vez no lo pueden hacer y tal vez no sean tan beneficiados como acá, porque acá es como, no tienes, listo, acá te solucionamos enseguida. Pero hay modelos como el modelo liberal, que es el que se da en Estados Unidos, donde también tienen altos indicadores, aunque tienen muy buena financiación. Estos tienen como tal diversos problemas con esta parte de la salud, porque solamente tienen salud básicamente las personas que tienen bastante pues dinero para poder costearse su salud. Entonces vemos que muchas personas se mueren, se dejan morir en sus casas simplemente porque no pueden llegar a un hospital y decir atiéndanme, porque les va a costar la vida entera. Entonces hay que hacer como esa comparación de indicadores, que es bastante como buena para nosotros decir como que, ay, bueno, este modelo está bien, este modelo no, o para nosotros poder pues tener ciertas conclusiones de los modelos. Aquí tenemos otros indicadores de recursos y coberturas, no me voy a meter con eso, y ya por último les traigo las ventajas y las desventajas. Dentro de las ventajas está la mayor flexibilidad, mayor eficiencia, mayor satisfacción al usuario, porque ya digamos, como les decía, ya si la persona tiene para costearse algunas cosas, pues se va para una medicina prepagada, lo atienden mucho más rápido, todo eso, que en cambio, digamos, las personas subsidiadas, donde muchas veces la EPS se demoran muchísimo tiempo en programarles una cita, o que no les dan los medicamentos a tiempo, todo eso. También, pues, como tal modelo puede incentivar a la eficiencia y tener mayor capacidad de respuesta a necesidades específicas. Dentro de las desventajas, que ya sería la contraparte, hay cierta desigualdad en el acceso, por lo que les decía, el que puede va y lo atienden enseguida. Muchas personas se demoran mucho tiempo en ser atendidas y no les da a veces ni la vida para poder, para que les puedan ayudar en su patología. También está la fragmentación de los servicios, que esto es pues lo que le comentaba, que muchas veces que se da mucho en las EPS, que la persona lo sigue bien, lo ve un médico, entonces ya vuelve a sacar la cita con la EPS y listo, ya no tienen contrato con ese médico, le toca con otro. Entonces ya se ve como no hay una continuidad en la atención médica, y por lo que se ve mucho la fragmentación, y es como de nuevo tienen que hacer una historia clínica, o si las tienen en el sistema pues la pueden revisar, pero si no lo toca hacer nuevamente. Entonces no, que le dieron un tratamiento anterior, no, acá se lo cambian. Entonces se ve como muchas desventajas por ese lado. También que hay un mayor costo administrativo,
también que requiere mucha más burocracia y subfinanciamiento de ciertos segmentos. Entonces, ya aquí podemos ver que hay ciertas cosas como que nosotros podemos ver como ventaja y otras como desventaja, porque claramente los modelos pueden pintar algo, pero al final lo que sucede no es lo que se espera. Entonces, es básicamente esto. Y listo, sería todo. No sé si tienes alguna pregunta.